Ok, padre, voy a dar una breve introducción y le Sí, cedo después el micrófono, ¿está bien? sí, cómo Bienvenidos no, a estoy a la todos. orden. Bueno, el padre es el padre Inocencio Llamas, él tiene 42 años como sacerdote. En 1967 completó sus estudios en filosofía en el Seminario Salesiano de Caracas, obteniendo el título de maestro. En 1973 finalizó los estudios de teología en la Pontificia Universidad Salesiana de Messina, en Italia. Durante estos años realizó diversos cursos de verano en sociología en el Instituto Juan XXIII de Madrid, España. Desde 1967 ha ejercido como profesor de castellano y literatura en el Colegio Don Bosco de Valencia, en Venezuela, y como profesor de Historia del Arte en el Colegio San José de Táriba. Posteriormente, en 1973, fue ordenado sacerdote en León, España. Durante 3 años ejerció como educador en el Colegio Salesiano Pío XII de Coro, Venezuela, y como vicario parroquial de San Bosco en la misma ciudad. En 1976 fue nombrado secretario canciller de la diócesis de Cabimas y un año después asesor de la renovación carismática en la misma ciudad. En 1978 fue nombrado párroco de la iglesia de Santa Rosa de Lima, en Lagunillas, en la misma diócesis. Entre 1992 y 1997 fue asesor de los centros Reina de la Paz en América y España. Luego fue asignado a la diócesis de Cabimas. Cuenta con una amplia experiencia como predicador de retiros espirituales, congresos y eventos eclesiales en más de 50 países. En muchas ocasiones a través de la utilización de medios de comunicación social masivos como el radio y la televisión. Autor de los siguientes libros: Rosario de Sanación, Jesús, la verdad nos hace libres, Jugando a ser dioses, La nueva era, El pan que da vida y 7 palabras de amor. Buenas tardes a cada una de las personas y familias que se están conectando desde sus casas para escuchar las charlas del Padre Inocencio Llamas. Muchas gracias también a usted, Padre, por acceder a realizar estas charlas vía Zoom, ya que debido al coronavirus, pues no fue posible que viniera a visitarnos aquí a Australia a realizar un retiro en nuestra comunidad como originalmente lo habíamos planeado, pero todos sabemos que el plan de Dios se va acomodando y entonces iniciaremos este ciclo de charla a través de Zoom. La comunidad de habla hispana en Adelaide y demás feligreses alrededor del mundo están muy contentos de encontrarnos esta noche por este medio para escuchar el mensaje que el Señor nos tiene preparados a través de usted y que va a proclamar a nuestra comunidad. En el día de hoy iniciaremos el ciclo de la charla con el tema Dios uno y trino. Una formación de 45 minutos donde después tenemos una sección de preguntas y respuestas, las cuales invitamos a todos ustedes participantes para escribir y después poco a poco iremos respondiéndola hasta donde el tiempo nos dé oportunidad. Las que no se tenga tiempo para responder, bueno, le pediremos al Padre de favor si se las lleva de tarea. Durante este tiempo, sus micrófonos, como lo pueden ver, van a estar en mute. Entonces les pedimos que tengan paciencia, que pongan atención y escuchen este hermoso mensaje que el Padre nos va a compartir. Después de todo esto, esperemos que el Padre nos guíe con una oración. Y por mi parte aquí es todo, Padre. Les cedo el micrófono. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias y buenas noches a todos. Vamos a iniciar también con una breve plegaria. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, todo lo que vamos a realizar lo hacemos para agradarte y darte gloria. Lo hacemos en el nombre de Jesús, que es el mediador y salvador, y que está presente ahora entre nosotros. Incluso a través de las redes, Jesús, tú estás presente, tú eres el Verbo, la palabra eterna. Y lo hacemos también guiados por el Espíritu Santo, a quienes le cedemos lo que le toca a Él, las riendas de nuestra vida y de esta conferencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Y tú, Virgen Santísima, te pedimos que te hagas presente místicamente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. San Agustín, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos pedido la intercesión de San Agustín porque hoy es la fiesta de San Agustín de Hipona. Por cierto, el hombre probablemente más sabio, con la sabiduría del Espíritu Santo a lo largo de la historia de la salvación. Y haremos mención a un acontecimiento de su vida en la meditación del misterio de la Santísima Trinidad. Les saludo, mis hermanos, con cariño, les saludo con alegría, les saludo también con el amor de Jesús. Al experimentar su amor cambia nuestra vida. La Virgen en Medjugorje dijo, si supieran cuánto los amo, llorarían de alegría. Por eso esta conferencia no es solo una serie de palabras y de pensamientos, es basada en la palabra de Dios. Y Dios nos salva también a través de su palabra. Y cuando experimentamos esa palabra como los discípulos de Maús, hay algo que arde en nuestro corazón. Yo le he pedido al Señor, aunque no les conozco a todos y no les puedo ver en tercera dimensión, sino solo a través de las redes, que les he encomendado uno a uno al Señor en esta misa que tuve hace unos instantes. En donde estoy es mucho más temprano, es la 1 de la tarde, yo estoy en España en este momento, confinado aquí por el coronavirus, pero desde aquí, a través de las redes, pues llegamos en este momento a sus corazones. Y a través de ustedes, luego vamos a llegar también a otras partes de Australia y también luego en diferido, cuando sea editado el programa, lo mandaremos también por YouTube para que miles de personas puedan verlo. Vamos a hablar del misterio número 1 de nuestra fe, o sea, el misterio principal. ¿Cuál es el misterio principal de nuestra fe cristiana, católica? El misterio de Dios, la Santísima Trinidad. ¿Y cuál es el segundo misterio de nuestra fe? Es Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. Una sola persona y dos naturalezas, divina y humana. ¿Y cuál es el misterio de nuestra fe? La Eucaristía, donde Jesús está con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, en ese misterio de fe y de amor, donde se actualiza la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero no es solo palabra, queremos tener hoy un encuentro con Dios, nuestro Señor. Él está a la puerta de cada corazón llamando. Y si algo le pido al Señor es que experimenten su amor. A pesar de ser un pobre vaso de barro quien les habla, le pido al Señor, ya que me ha elegido para llevar su amor de pueblo en pueblo, que me use también a través de las redes para que cada uno de ustedes experimente el amor de la Santísima Trinidad. Miren, mis hermanos, sin Dios no hay futuro, ni futuro aquí en la tierra, ni luego futuro en la otra vida. Hay una eternidad, pero me refiero a futuro de salvación, de cielo, porque habría un infierno por toda la eternidad. De ahí que conocer a Dios, conectarnos con Él, es la gracia más grande que puede tener una persona. No conocer a Dios, ser ateo, teórico, práctico, es la desgracia más grande que puede tener una persona. Dice Jesús en el capítulo 17 de San Juan, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado. De tal manera que la felicidad está en conocer a Dios. Y Dios se ha hecho conocer, Dios se ha revelado, Dios se ha manifestado y lo sigue haciendo. Y lo hace hoy también a través de esta conferencia para cada uno de nosotros. Le decimos nombre y le damos gracias. Bien, queridos hermanos,
el ser humano no encuentra en sí el sentido de la vida. O sea, si vamos al ser humano, ¿para qué vive el ser humano? No podemos decir que vivimos para ganar dinero y después, que vivimos para comer y después, que vivimos para el placer. Nada de eso nos da sentido a nuestra vida. El ser humano le da sentido a todo lo creado. Si no existiera el ser humano, la creación no tendría sentido. Pero en nada de la creación, el hombre, cuando hablo de hombre y mujer, cuando diferencie de sexualidad hablaré de varón y de mujer, el hombre ha sido creado para Dios. El único que le da sentido a su vida es Dios. Decía San Agustín que buscó la felicidad en los placeres, en la filosofía, en un montón de cosas materiales. Nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto, insatisfecho, hasta que descanse en ti. Miren que es la primera vez en la historia, y cuando digo la primera vez no me refiero solo ahora a este siglo XXI, hace poco tiempo, en los años que lleva la humanidad, que el ser humano se ha vuelto ateo, que el ser humano no cree en Dios. Hablo de una gran cantidad de personas, no de ustedes, por supuesto. Y eso es muy triste. Incluso el comunismo ateo proclama eso, que Dios no existe, y prácticamente la proclama luego se hace en 1917, eso hace muy poco tiempo, cuando empezó a existir el comunismo. En las apariciones de la Santísima Virgen María en Fátima nos habló de esa realidad. Desde toda la historia el ser humano ha creído en un ser superior. Algunas personas podían ser ateos prácticos, pero teóricos. Hablamos de la prehistoria humana y hablamos también de la historia humana en los primeros siglos que conocemos. Por esta razón, incluso el ser humano con la inteligencia puede llegar a conocer que hay un ser supremo al cual llamamos Dios. Porque las cosas no se hacen solas. Todo lo creado tiene que haberlo hecho un creador. A ese ser supremo que ha creado el universo lo llamamos Dios. Lo que pasa es que los seres humanos han buscado ver cómo llegar a Dios y cómo conocerle y cómo agradarle. Y algunos en su ignorancia cómo comprar y manipular a Dios, pensando pues que ofreciéndole promesas, ofreciéndole cosas, ofreciéndole víctimas, ofreciéndole lo que tenía el ser humano en aquel tiempo, ganados, corderos, cabritos, terneros, o también, qué sé yo, trigo, cebada, uvas. Con eso íbamos a agradar realmente a Dios. Vemos que hay muchas religiones. La mayoría de las religiones son el intento de los seres humanos para llegar a la divinidad. Y tienen porciones, decía San Agustín, semillas de verdad, pero no son realmente la verdad. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede conocer con la inteligencia. Con la inteligencia podemos conocer que existe Dios. Pero ¿cómo es Dios por dentro? No podemos con nuestra inteligencia tan pequeña, tan limitada, por muy grande que nos parezca. Entonces, el ser humano ha caído en muchísimos errores con respecto a las religiones. Ha habido a lo largo de la historia muchas religiones politeístas, que significa que creían que había varios dioses, muchos dioses. Incluso el contexto en el que luego vivió el pueblo de Israel fue un contexto marcado también por el politeísmo y la idolatría, sobre todo en el imperio griego y luego en el imperio romano. Los que creían en varios dioses, pues hablaban de un montón de cosas: el dios del agua, el dios del vino, el dios de la casa, el dios de la guerra, el dios del mar, el dios del amor, qué sé yo, un montón de divinidades. Politeísmo. Evidentemente, no puede haber más que un solo Dios, pero ellos no lo sabían.
Incluso esos dioses tenían defectos, uno que era más grande que otros, uno era vengativo, otro, qué sé yo. Dios revela, ¿verdad?, quién es Él, y la única religión que es diferente es la religión judía y la que deriva de la religión judía, que es la religión cristiana. Entonces, las religiones son el intento de seres humanos con buena voluntad por llegar a Dios. Pero la religión judía, y repito, nuestra religión cristiana y cristiana católica, es al revés. Es no solo el intento de Dios por llegar al hombre, sino la realidad de que Dios se ha manifestado, se ha revelado quién es Él y cómo es Él por dentro. Eso marca la diferencia. Esa revelación Dios la ha hecho a lo largo de la historia, lo ha hecho a través de la creación, pero lo ha hecho también a través de los profetas. Empezó con Abraham y luego siguió con el pueblo de Israel y sobre todo con un gran profeta, Moisés, pero también con los demás profetas, donde Dios habló a los seres humanos, manifestando su voluntad, manifestando su rostro. Y lo primero que manifiesta Dios al pueblo de Israel, a lo que iba a ser el pueblo de Israel, es que hay un solo Dios. Un solo Dios. Y que ese Dios es el creador de todo lo que existe. Que lo creó todo por amor. Ese Dios que es misericordioso y que también es juez. Un Dios que es omnipotente. Esta es la gran revelación del Antiguo Testamento. Como Él es el único Dios vivo y verdadero, pues los otros falsos dioses son ídolos, exactamente falsos dioses. Ahí repito, como dice el Concilio Vaticano II, tomando frase de San Agustín, en cada religión semillas de verdad, hay algunas luces y muchas sombras, y evidentemente pues la gente de buena voluntad, que de acuerdo a las leyes de la naturaleza trate de hacer el bien y evitar el mal, pues el Señor los salvará por medio de Jesucristo también a esas personas, con más dificultad que la que tenemos nosotros, que conocemos quién es el Salvador. Entonces, solo en el Nuevo Testamento, con la venida de Jesucristo, se nos revela ahora que Dios no es solo uno, es trino, que significa que en Dios hay tres personas, iguales y distintas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es una revelación, o sea, no llega el ser humano con la inteligencia, con su estudio, con una intuición. No, no, Dios lo ha revelado y lo ha manifestado. En el Antiguo Testamento se hablaba de, por ejemplo, la sabiduría, pero no se sabía que era una persona. Se hablaba del Espíritu de Dios, se pensaba que era un atributo de Dios, no se sabía que era una persona. Cuando se encarna el Hijo de Dios, tanto amó Dios al mundo, Juan 3, 15, 16, que envió su Hijo para que nadie se pierda, para que el que crea en Él se salve. Ahí empieza la revelación. Considero que la primera persona humana que supo de la existencia de la Trinidad fue la Santísima Virgen María. ¿Cuánto habrá entendido? Se lo vamos a preguntar cuando vamos al cielo. Pero a ella le manda Dios, el arcángel San Gabriel, a decirle que va a mandar a su hijo, que se va a hacer hombre, se va a encarnar en su seno. Y que todo esto va a ocurrir por obra del Espíritu Santo. Entonces, ahí la Virgen María tiene esa revelación de la Trinidad. Repito, no sé cuánto habrá entendido la Virgen al respecto, pero hubo una revelación ciertamente para ella. Jesucristo manifiesta que Él es el Hijo de Dios. De hecho, al final van a matar a Jesús porque Él se declaró el Hijo de Dios, se declaró Dios. El arcángel Gabriel le dijo a la Virgen que el hijo que iba a tener, que iba a ser sin concurso de varón, ¿verdad? Iba a ser por obra del Espíritu Santo y que se llamaría Hijo de Dios.
Y entonces Jesús demostró con su palabra, demostró con sus signos, con sus milagros y sobre todo con su resurrección de entre los muertos, que Él es la segunda persona de la Trinidad de la cual Él habló. Ya el prólogo del Evangelio de San Juan, capítulo 1, comienza así: en el principio existía el Verbo, la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios, todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Ese verbo, esa palabra, es una manera de hablar del Hijo de Dios, de Jesucristo. De tal manera que Jesucristo se manifiesta como el Hijo de Dios que viene a salvar a la humanidad. Y luego se hace hombre. Por eso Dios habló muchas veces a lo largo de la historia, pero luego nos habló a través de su Hijo Jesús. Nos diría luego el Evangelio de San Mateo, es Jesús, capítulo 11, versículo 27. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. El Padre y yo somos una misma cosa. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y luego Jesucristo, que funda también la iglesia y nos revela esta gran realidad, nos dice que nos va a enviar, cuando Él vaya al cielo, otro abogado, otro defensor, el Espíritu de la verdad, que va a estar siempre con nosotros, que nos va a enseñar todas las cosas, nos va a recordar todo. Y de hecho mandaría el día de Pentecostés el Espíritu Santo. Por eso, antes de subir al cielo, en el último capítulo de San Mateo, capítulo 28, el último versículo, Jesús manda a la iglesia, a sus discípulos: vayan por el mundo entero, anuncien el Evangelio y bauticen a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la revelación de que Dios es trino nos la hace nuestro Señor Jesucristo. Y la creemos por fe, aunque no podamos entender. Voy a ser un poquito más teológico en lo que voy a hacer ahora y también un poquito más filosófico. Les pido un poquito más de atención, pero es bueno que conozcamos por lo menos estos términos, aunque no los podamos entender, pero por lo menos que sepamos de qué se trata esto. ¿Por qué decimos que es un solo Dios, pero que en Dios hay tres personas que son iguales y distintas? ¿Cuáles son esas tres personas? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué son iguales? Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Todo lo que hay en las tres divinas personas es infinito. El Padre es de la misma naturaleza que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, y el Espíritu Santo es de la misma naturaleza que el Padre y que el Hijo. Ninguno de los tres es menor y ninguno de los tres es mayor. Por eso las tres personas son iguales, iguales en dignidad, iguales en santidad, iguales en poder, iguales. ¿Y por qué son distintas? Es por la relación que hay entre esas tres divinas personas. Y aquí entra un poquito, le han puesto ahora palabras de filosofía para poder entender mejor esto. El Padre es el origen eterno e infinito de todo. Entonces, el Padre es la entrega, ¿verdad?, la donación total, infinita de sí mismo, y esa entrega, esa entrega total es el Hijo. Lo único que el Padre no entrega al Hijo es el hecho de ser Padre. O sea que el Hijo recibe todo, lo recibe del Padre. El Hijo es engendrado. Y perdonen estas palabras, aunque solo las escuchen en una ocasión ahora, es para que sepan la diferencia y no cometamos, digamos, herejías cuando hablemos de la Santísima Trinidad. El Padre engendra, por eso es Padre, pero desde toda la eternidad.
El Hijo es engendrado y recibe exactamente del Padre todo, menos ser Padre. Y recibe todo el amor del Padre. Y Él hace lo mismo que el Padre. Se dona, se entrega, ama. Y, oh misterio, el amor que el Padre tiene al Hijo y que el Hijo tiene al Padre hace que de ahí procede el Espíritu Santo. Entonces repito 3 palabras. El Padre engendra, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. No entendieron nada, ¿verdad? Lo sabía. Pero por lo menos sí entendemos algo. La diferencia entre las 3 divinas personas. Y saber que son 3 divinas personas. Se le atribuye al Padre la creación. Se le atribuye al Hijo la salvación. Se le atribuye al Espíritu Santo la santificación. Pero en la creación obraron también las 3 divinas personas. También en la salvación obraron las 3 divinas personas. Pero una sola persona fue la que subió a la cruz con su naturaleza humana, que es Jesucristo. Pero quien le dio la fuerza y el poder fue el Espíritu Santo. Interesante todo esto. Y también la santificación, pues proceden, las 3 divinas personas actúan, perdón. ¿Por qué? Porque la da el Padre por medio del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora vamos un momento a San Agustín. Se coincide providencialmente que hoy es la fiesta de San Agustín. San Agustín, un hombre muy sabio, un gran filósofo, un gran teólogo, él quería saber cómo es eso del misterio de Dios. Y un día estaba caminando y pensando a la orilla de una playa, ¿cómo es posible que el Padre es igual al Hijo, el Hijo igual al Espíritu Santo? Bueno, para no volver a repetir lo que dije antes. Y él vio un niño a la orilla de la playa que con un recipiente tomaba agua del mar y lo echaba en un agujero ahí en la playa, en la arena. Y vio que lo hacía varias veces. Se acercó y le dijo, lo voy a expresar a mi manera, ¿qué estás haciendo, pequeño? Y el niño le dijo, estoy metiendo el agua del mar aquí en este agujero. Y Agustín de Hipona sonrió y dijo, niño, eso es imposible. Fíjate, mira lo inmenso que es el océano. ¿Cómo pretendes tú meter ese océano inmenso en un agujero tan pequeño como este que has hecho en la arena? Y el niño le respondió, ¿y cómo pretendes tú, Agustín de Hipona, meter a Dios, que es más grande que ese océano, en tu cabecita, que es pequeña como este hueco que hice yo aquí en la arena? Y desapareció el niño. Era un ángel que Dios había enviado para decirle a Agustín que el misterio de Dios no se puede entender, pero se acepta realmente con fe. Por eso nosotros aceptamos con fe el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Y saben algo? Nosotros debemos relacionarnos con las 3 divinas personas. Por supuesto, a cualquiera de las 3 divinas personas que nos dirijamos, evidentemente Dios nos escucha. Podemos dirigirnos al Padre, podemos dirigirnos al Hijo encarnado, podemos dirigirnos al Espíritu Santo. Todo nos viene por medio del Padre, por lo que Cristo hizo en la cruz y por la acción del Espíritu Santo. Por eso las oraciones que hace la Iglesia, sobre todo en la liturgia, casi siempre se dirige al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Señor, diciendo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Esto es importantísimo, que nosotros sepamos dirigirnos a Dios, pero mire, nosotros somos de Dios Padre, hijos adoptivos. De Dios Hijo encarnado, de Jesús, somos hermanos y amigos, ese amigo que nunca falla, y coherederos luego del cielo. Y del Espíritu Santo somos templos, habita en nosotros. Él es nuestro defensor, somos defendidos también, es nuestro abogado, es nuestro paráclito. Y esa relación es bien importante.
Y luego la relación de la Santísima Virgen María. Ella es la hija predilecta del Padre, colaboradora del Padre, la madre del Dios encarnado, el templo especialísimo del Espíritu Santo. La religiosidad popular dice esposa mística del Espíritu Santo. ¿Cómo se revela Dios luego en la Sagrada Escritura? Dios no es un ser solitario. Dios no es un ser aislado. Dios no es una energía, como dice la nueva era, irracional. Dios es una comunidad. Dios es una familia. Auténticamente, Dios es amor. En una ocasión le escuché a un predicador hacer una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el versículo más importante de la Biblia? Pues me sorprendí que hiciera esa pregunta, porque ¿quién sabe cuál es el versículo más importante de la Biblia? Pues yo no sé cuál será. Alguien dijo, debe ser ese que les nombré hace un poco, de Juan 3, 15, 16. Tanto amó Dios al mundo que envió su Hijo, ¿verdad? Para que nadie perezca. Pero alguien me dijo una vez, padre, ¿no será el versículo 38 del capítulo 1 de San Lucas, cuando la Virgen dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, porque ahí se encarnó el Hijo de Dios? Bueno, este predicador, que es lo que me interesa subrayar, dijo que para él el versículo más importante, repito, para él, pero ciertamente es importante, es un versículo 16 del capítulo 4 de la primera carta de San Juan. Lo voy a decir ahora a derechas. Primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 16. Lo proclamo, lo comparto con ustedes. Dice así: nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es palabra de Dios. Volveré ahora sobre esto en unos segundos, en unos minutos. Cuando hablamos de Dios, hermanos, nos pasa lo que a los niños. ¿Desde cuándo existe Dios? Desde siempre. Por eso es Dios. ¿Y quién creó a Dios? Nadie creó a Dios. Si alguien hubiera creado a Dios, el que lo creó sería Dios y no el otro. Y ya nuestra mente no entiende, porque todo lo que conocemos nosotros tiene un inicio y un fin. Y claro, como Dios es Dios, no tuvo inicio. Claro, ya ahí tenemos que hacer un acto de fe. Y luego Dios, decimos nosotros, por ejemplo, Dios es omnipotente. ¿Qué significa? Todo lo puede. Y no es solo omnipotente, es la omnipotencia, es el poder infinito. La Biblia dice, santo, santo, santo. En el Antiguo Testamento, el lenguaje hebreo y arameo no tenía superlativos. Superlativo es santísimo. Entonces ellos, para decir santísimo, pues decían 3 veces santo. Tú eres santo, santo, santo. Quedó hasta luego en la misa esa expresión. Después del prefacio cantamos santo, santo, santo. ¿Qué significa? Que Dios es santo. No solo es santo, Dios es la santidad. Y vamos a continuar. Vemos este mundo bello, hermoso, creado. Dios es la belleza, la belleza. Y no solo, Dios es el bien. Dios es el bien. Es la bondad misma, pero de una manera infinita. Dios, que es amor, nos ama también a nosotros, porque nos creó para eso, para que compartiéramos su ser. Claro, el ser divino es por naturaleza. A nosotros nos comparte su vida, que la llamamos vida sobrenatural, vida de la gracia, vida divina. Por amor, nos ama con un amor eterno, infinito, incondicional, gratuito y misericordioso. Nos creó por amor. Eso lo revela la palabra de Dios, que Dios es amor. Nos han creado a veces un concepto de Dios equivocado.
como un Dios vengativo, un Dios que está esperando que caigamos para castigarnos. Por supuesto que Dios es infinitamente justo también. No puede premiar el mal y castigar el bien. Pero es el ser humano el que se castiga a la hora de la verdad, infringiendo las leyes de Dios. Sin embargo, Dios es amor de una manera, como dice la palabra, que acabamos de proclamar el versículo 16. Y por eso Dios es una familia. Si Dios fuera una sola persona, sería solo. ¿Y a quién ama? Por eso Dios es trino. El Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. Y ahí está el misterio, que el amor de ambos hace que proceda una persona, el Espíritu de Dios. De tal manera que el Espíritu Santo, dentro de la Trinidad, es el amor que el Padre tiene al Hijo y que el Hijo tiene al Padre. Y es una persona infinita. Y es también el poder infinito que el Padre y el Hijo tienen para crear el universo, para salvar a la humanidad. Ese es el infinito poder. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu, el poder que renueva la faz de la tierra. Le preguntaba a Dios hace unos meses, Señor, ¿cómo puede cambiar este mundo loco? Este mundo que está con no solo herejías, sino apostasías, satanismo, guerra, violencia, locura. Y el Señor me daba una inspiración solo por el Espíritu Santo. Por eso decía San Juan Pablo II, la necesidad más grande que tiene la humanidad es un nuevo Pentecostés. Llamamos Pentecostés a la fiesta del Espíritu Santo. Por eso, conocer a Jesús, ¿verdad? Es conocer al Padre. Ese conocimiento nos lo da el Espíritu Santo. Y entre los dones del Espíritu Santo hay uno que se llama entendimiento, los dones santificantes, para que podamos, aunque no comprender los misterios, entenderlos un poquito más, penetrar y profundizar un poquito más en esos misterios. Este Dios, el único Dios vivo y verdadero, que existe desde siempre y vive para siempre, y es luz sobre toda luz, es quien está amándonos a nosotros más, siempre. De Él nunca viene el mal, nunca viene ningún mal. Quede claro esto. El demonio tira la piedra y esconde la mano, y hace a la gente, cuando sufre, dudar del amor de Dios, echarle las culpas a Dios, porque lo aplazaron en un examen, porque vino el coronavirus, porque, qué sé yo, se murió la abuelita, o porque alguien le dio un cáncer o tuvo un accidente. No. Dios no manda los males. Dios colocó a Adán y Eva en el paraíso terrenal. No habría lágrimas, no había gripe, no había luto, no había muerte. Dios es el creador. Y cuando creó a Adán y Eva, vio que era muy bueno, dice el libro del Génesis. Cuando creó lo demás, dice, vio que era bueno. Ese es Dios, que es la bondad misma, que nos ama con ese amor eterno e infinito. Ese Dios nunca ha dejado de amarnos. Con amor eterno te he amado, dice la palabra de Dios. Dice Dios, con amor eterno te he amado. Nos ama hasta el punto de enviar a su Hijo, que diera la vida por nosotros. Y su Hijo nos ama tanto, tanto, que derramó hasta la última gota de sangre. Aquí tengo una cruz. Si queremos realmente ver el signo más grande del amor, es el signo de la cruz. Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida. Y mire, Jesús dio la vida realmente por nosotros en el madero de la cruz. Y luego subiendo al cielo, el regalo más grande que nos da Jesucristo es el Espíritu Santo. Jesús es el único que da el Espíritu Santo. Jesús y el Padre. El Padre nos lo da por medio de Jesús. Y Jesús nos lo da desde el corazón del Padre. Por eso tenemos que pedir siempre el Espíritu Santo a Jesús, que nos envíe desde el corazón del Padre por intercesión del Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre. Cuando fuimos bautizados, recibimos una vida sobrenatural, que no es la vida normal humana. Dios nos comunicó su vida divina, la misma vida que vive el Padre, que vive el Hijo y que vive el Espíritu Santo. Se llama la vida de la gracia. Y después de Dios, que es el valor número uno,
El valor número 2 es la vida de la gracia. El Salmo 62, en el versículo 4, dice, tu gracia vale más que la vida. Cuando estamos en la gracia de Dios, las tres divinas personas habitan en nosotros. Somos como un templo, un sagrario. Y cuando estamos en pecado mortal, hay una influencia del demonio en nuestra vida. Qué triste, qué desgracia tan grande vivir en pecado mortal. Si una persona vive en gracia de Dios y muere en gracia de Dios, va a contemplar a Dios cara a cara, va al cielo. Si una persona ha elegido vivir en pecado mortal, hermanos, ha escogido llegar al final al infierno. De ahí que el error más grande es el pecado mortal. Y de ahí que el demonio lucha porque quiere ir contra Dios y no puede ir contra Él, para que nosotros cometamos el pecado y vivamos en el pecado. Dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y Dios nos tiene un puesto preparado en el cielo. Ese amor de Dios es tan grande que Dios mismo, oiga, es la felicidad. Todo ser humano busca ser feliz, pero algunos lo buscan equivocadamente. No lo buscan en las orgías, en el placer, qué sé yo, en qué tipo de idolatría. Nosotros buscamos la felicidad en Dios. Él es la felicidad, porque Él es amor, y el que tiene a Dios lo tiene todo. Por eso hay que colocar a Dios en el primer lugar de nuestra vida, de nuestra existencia. No solo creer intelectualmente las verdades reveladas por Dios, sino creerle a Dios y confiar en Dios. El error de Adán y Eva fue que con la tentación de la serpiente, en lugar de seguir confiando en Dios, que se paseaba con ellos cada día en el jardín del Edén, creyeron a la serpiente, que los engañó y le dijo que iban a ser como dioses si comían del fruto prohibido. Qué terrible es eso cuando el ser humano desconfía de Dios, y desobedecieron. Y entra el pecado original y ahí el pecado de todos los seres humanos y el mal del mundo. Por eso, ¿a qué nos revela Jesucristo a nosotros? ¿A qué nos lleva? A que tengamos fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Solo por medio de la fe podemos conectarnos con Dios. Y la fe nos la regala Dios en el bautismo como una semilla que debe luego crecer. Una semilla que debe crecer para que nuestra relación con Dios sea de plena confianza. Y nosotros no solo creamos en Dios, le creamos a Dios. Nos abandonemos en sus manos, sabiendo que nos ama, que si cuida de un pájaro, que si cuida de un lirio, que es una hierba, y que valen tan poco, mucho más va a cuidar de nosotros. De ahí que vivir en el amor, vivir en esa relación de amor con Dios nuestro Padre, es fundamental en nuestra vida. Es la clave de la felicidad. Y luego confiar en Jesús, que es el camino que nos lleva al cielo, la verdad que nos hace libres, ¿verdad? La vida en abundancia, la vida auténtica, que es el Salvador único, suficiente y poderoso, que en la cruz ya venció al demonio, la muerte, el pecado, el coronavirus, toda la enfermedad, todos los males. Creer en Jesús es la gracia más grande. El que cree en mí se salva. El que se resiste a creer se condena. Y creer en la acción del Espíritu Santo, y junto con la intercesión de la Virgen María dentro de la iglesia, es luego tener presente la salvación que Jesús mereció en el Calvario, que luego se hace presente cada vez que celebramos la Eucaristía, la Santa Misa. También esta conferencia me fue pedida para que tocara el tema de la fe. Claro, son temas muy amplios. Uno solo de esos era para hablar varias conferencias. Por eso estamos tocando también el tema de la fe en la relación con las tres divinas personas, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque uno de los pecados que se cometen contra Dios son las blasfemias. Gracias a Dios que muchos de ustedes son procedentes de América Latina. Gracias a Dios que en América Latina no hay blasfemias. Tristemente en España, yo estoy en España en este momento, y en Italia, en Portugal, en Europa,
dicen blasfemias terribles que mejor es ni pensar cuáles son, pero son terribles contra Dios, contra la Virgen, la Eucaristía y los santos. Es terrible. Ese es un pecado gravísimo. Pero hay otro pecado que sí comete mucho nuestro pueblo latinoamericano, que es la idolatría. Que la gente, en lugar de conocer, creer en Dios, busca brujos, espiritistas, le nombra algunas cosas: el espiritismo, la brujería, la macumba, la umbanda, el vudú, los amuletos, los contras, la adivinación, la lectura de cartas. Hay un montón de gente que cree en amuletos, cree en contras, entonces confían en una herradura o casco de caballo, confían en una cinta roja que le colocan a los niños en, qué sé yo, en la muñeca, o no sé dónde, o confían en unos ajos, o en, esos son estupideces, o en unos cristales, o en unas piedras, o en una energía con New Age, la nueva era, que nos muestra una cantidad de idolatría terrible. Y ese es un gran pecado. En el capítulo 2 de Jeremías, dice el mismo Dios: un doble pecado ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y han ido a cavarse cisternas rotas y agrietadas que el agua no contienen. Mis hermanos, ustedes viven en este mundo, y en este mundo hoy hay unas grandes tentaciones, porque nos presentan como etiqueta lo moderno, nueva era. Nos presentan ahora, quieren un nuevo orden mundial, queriendo eliminar las religiones y haciendo una sola religión, quitando los mandamientos de la ley de Dios, colocando unos falsos mandamientos, yendo incluso contra las leyes de la naturaleza, aprobando el aborto, por ejemplo, la ideología del género. Viven en este mundo. Y hoy los muchachos piensan que, bueno, tener relaciones íntimas se puede hacer porque antes no eran otros tiempos. Hay 2 mandamientos: el 6º mandamiento, ¿verdad?, de la ley de Dios, y el 9º mandamiento. El 9º es no consentir ni desear malos pensamientos, o no desear la mujer del prójimo o el hombre de la prójima, ¿verdad? No pecar con el pensamiento, con el deseo. Y luego el 6º mandamiento es no hacer uso de la sexualidad fuera del matrimonio bien constituido por parte de Dios. Entonces, esas cosas de la idolatría van contra el culto a Dios, el primer mandamiento. De hecho, los 3 primeros mandamientos son: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Que luego lo resumimos en esta expresión: amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomar el nombre de Dios en vano, no ofender a Dios, ¿verdad? No jurar en falso, poner a Dios como testigo de una mentira. Y el tercero, santificar las fiestas, darle culto a Dios. No porque Dios necesite que vayamos a misa nosotros, somos nosotros que lo necesitamos. Porque si no lo colocamos en el primer lugar y no le damos culto, no nos beneficiamos nosotros. No podemos ser salvos, porque caminamos sobre una mentira, sobre una hipocresía. Y por eso, mis hermanos, esta relación con Dios debe ser una relación de plena confianza y de mucha oración. La oración hecha con fe y sin rencor en el corazón, sin idolatría, le agrada a Dios y es la manera de conectarnos con Él. Conectarnos con Dios como papá. Jesús era, claro, hijo en la misma naturaleza, y Él decía Abba. No tiene traducción. Abba. Abba, la traducción que no tiene, pero la más parecida es: oh, mi querido papá. Así se relacionaba Jesús con su Padre Dios. ¿Y cómo nos enseña a nosotros Jesús a comunicarnos con el Padre? Cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Por cierto, Padre nuestro, porque mire, Dios, Jesús es Dios y hombre verdadero, nos enseñó que nos creó a su imagen y semejanza. O sea, nos hizo capaces de amar, nos dio la libertad. De hecho, solo el ser humano, varón y mujer,
somos imagen y semejanza de Dios. Las otras criaturas, por muy hermosas que sean, que hay que respetarlas y quererlas, ninguna es imagen y semejanza de Dios. Y el único ser que tiene un alma que ya es inmortal es el ser humano. Pues se muere un gato, se muere un perro, se muere un ciervo, se muere un animal y hasta ahí llegaron sus días. No hay existencia posterior para él. Nosotros no somos eternos en el sentido de que hayamos existido siempre. Empezamos a existir cuando se unió el espermatozoide y el óvulo que colocaron nuestros padres y Dios creó el alma. No venimos de reencarnaciones, eso está revelado por el Señor. Venimos desde ahí, tenemos pocos años de vida, pero el cuerpo va a morir, el alma no. El alma es inmortal por toda la eternidad. Y al final de los tiempos Jesús volverá otra vez y nos resucitará. Si estamos en Él como un cuerpo nuevo y glorioso, como el suyo, como el de la Virgen, para ir al cielo con ese cuerpo nuevo y glorioso, que es importantísimo esto. Pero también, cuando Dios nos crea su imagen y semejanza, nos crea para que vivamos en el amor. Hermanos, les voy a decir la clave de la felicidad. Y hay una clave de la felicidad, no la hay, pero yo les voy a decir una. Qué simpático el Padre Inocencio. Bueno, solo para hacer un poquito más amena la enseñanza. Miren, es feliz la persona que se deja amar, número uno. ¿Y de quién se deja amar? Primero, se deja amar por Dios, que es el amor infinito. Teniendo el amor infinito de Dios, aunque nos falte un amor humano, es poco lo que nos falta. En estos días me decía una persona, y lo estoy haciendo, de Miami: padre, tengo un hijo que lo dejó la muchacha con la cual convivía y bueno, está por desecho, está con una depresión tremenda. Y lo estoy encomendando porque me pidieron que orara por él. Porque le falta un amor. Pero el amor de Dios nunca falta, nunca falla. Si yo creo en el amor de Dios, no dudo de ese amor de Dios, recibo, acepto, abro mi corazón al amor de Dios. Segundo, si me amo a mí mismo, ¿verdad? Porque soy obra de Dios. Si Dios me ama con un amor infinito, ¿por qué no me voy a amar yo? Yo tengo que amarme a mí. Cuando el Señor dice el que no odia, no rechaza, se refiere, porque es un lenguaje de Mesopotamia, el que no se pospone a sí mismo. O sea, el que no pone a Dios en el primer lugar, no puede ser mi discípulo. Pero Dios mandó a amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo voy a amar al prójimo si no me amo a mí mismo? Yo soy obra de Dios, no me voy a amar de una manera egoísta, como si yo fuera lo que no soy, como si fuera superior a los demás. No, pero me voy a amar como obra de Dios. Hay personas que tienen la autoestima en el piso y algunos más abajo en el sótano, porque creen que no valen para nada, que no sirven para nada, y entonces no pueden ser felices, porque si no se aman a sí mismos, ¿cómo van a ser felices? Cuando yo me dejo amar por Dios, cuando me amo a mí mismo, cuando amo a mi prójimo, yo soy feliz. Con dinero, sin dinero, con título, sin título, con gripe, sin gripe. Porque la felicidad está en el amor. Hoy le vamos a pedir al Señor exactamente eso, que vivamos en su amor. Y aquí viene algo importantísimo. Como Dios es amor, tenemos que tener el corazón libre de rencor, de resentimiento, de odio. Le voy a decir una palabra venezolana de reconcomio. Porque es que Dios es amor. Tenemos que perdonar. Y mire, todos nosotros hemos herido y ofendido a alguien a quien tenemos ciertamente que pedir perdón. Quizá no vemos a esa persona. En la persona del sacerdote le pedimos perdón a Dios y a los que hemos ofendido. Y nosotros también todos hemos sido ofendidos y heridos por otras personas. No hay nadie que no haya sido en alguna ocasión rechazado, que lo insultaron. Y hay gente pues que en el colmo ha sido abusada, ha sido violada, le han matado seres queridos y qué difícil es perdonar. Pero el odio y el rencor no nos permiten ser felices porque tenemos dentro el infierno, el veneno. No solucionamos nada. Y por eso es muy importante, nos enseña Jesús, amarnos los unos a los otros. Además, creados a su imagen y semejanza, creados por amor,
creados para amar, cuando amamos a nuestro prójimo, incluso al enemigo, tenemos la paz profunda en el corazón y somos también felices. Este único Dios vivo y verdadero nunca es ajeno a nuestros sufrimientos y tampoco a nuestras alegrías. Dios no es ningún aguafiestas. Dios permite también el placer sano, legítimo, pero Dios ha puesto en el corazón humano la felicidad en compartir, en donarse, en darse, en entregarse. Y esto con el prójimo. Y por eso el Señor quiere que nosotros seamos felices y Él disfruta con nosotros. El cielo viene comparado a una gran fiesta, con manjares exquisitos y vinos de solera. Es una manera, y Jesús cambió el agua en vino, cambió 600 litros de agua en 600 litros de vino. Era para que se lo tomaran, no para que regaran las plantas. No era para que se emborracharan, pero sí para que se alegraran. Dios es alegría, quiere que estemos alegres. Evidentemente que es así. Y por esto es sumamente importante, pero Dios también está cerca de nosotros. No hay nadie que sufra que Jesús no esté al lado de él. Cuando vio a Marta y a su hermana María llorar, ya habían enterrado a su hermano Lázaro hacía 4 días. Jesús, y eso que lo iba a resucitar, lloró 3 veces. Jesús no podía llegar a un funeral, a un entierro, porque levantaba al muerto y empezaba una fiesta. Por lo menos 3 casos de muertos resucitados por Jesús. Lázaro, la hija de Jairo y el hijo de la viuda de Naín. Él quiere entrar en su dolor, en su sufrimiento, en su soledad, en su depresión, en su angustia. Y dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Dios mediante, esperamos que ustedes estén en conexión. Vamos a tener una enseñanza sobre sanación. Y le vamos a pedir a Jesús también la sanación, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Esta relación con Jesús como amigo que nunca falla, sabiendo que no nos olvida, que no nos abandona, y aunque permita momentos de cruz en nuestra vida, para que unamos ese dolor al suyo que es redentor, nos da una paz inmensa, mis hermanos. Y luego esa comunión con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que realmente es el que renueva la faz de la tierra. Solo así cambiará una persona. Si vos querés que cambie tu esposa, tú no la vas a cambiar. Vos querés que cambie tu hijo. Agustín cambió por 30 años de oración de su mamá Santa Mónica, cuya fiesta celebrábamos ayer con lágrimas también. Pero quien lo cambió fue el Espíritu Santo. Australia cambiará por el Espíritu Santo, Estados Unidos por el Espíritu Santo, Venezuela por el Espíritu Santo, Haití por el Espíritu Santo. Si la humanidad cree en espiritajos, esa palabra no existe en español, pero la inventamos, en espíritus del mal, de odio, de rencor, de resentimiento, de avaricia, de soberbia, es el demonio que está detrás de todo eso. Si creemos en el espíritu del amor, el espíritu de vida, el espíritu de fortaleza, no de miedo, que es el Espíritu Santo, nos relacionamos con Él, toma las riendas de nuestra mente. Le voy a decir algo que yo hago todas las noches para ver si a ustedes les sirve también. Yo antes de acostarme, lo último que hago, despierto, le digo a Jesús, Jesús, envíame ahora una vez más tu Espíritu Santo. Y le digo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, toma las riendas de mi vida. Toma las riendas de mi cerebro, de todas las neuronas, ¿verdad? Toma las riendas de mis sueños. Toma las riendas de mi inteligencia, de lo que es el mundo consciente, subconsciente e inconsciente. Para que yo pueda dormir en paz. Para que no tome las riendas de mi vida o alguna influencia, algún espíritu del mal. De ahí que nuestra devoción al Espíritu Santo, el gran desconocido, debe ser algo muy importante en nuestra santa vida. Y entonces relacionarnos con estas 3 divinas personas nos da, hermanos, la esperanza de la vida eterna, nos da la alegría y la paz en medio de las pruebas y dificultades, y nos da también la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. Y nos da la capacidad de perdonar.
Uno solo no puede perdonar con sus propias fuerzas. Por eso tenemos que perdonar corazón y orar por los que nos han hecho daño. Vencer el mal con el bien. No puedo vencer la oscuridad con más oscuridad. La tengo que vencer prendiendo una luz. Eso nos enseña Jesús, que el prójimo es mi hermano. Y si me ofendió es que no tenía a Dios en el corazón. Nadie le enseñó estos misterios. Fue una tentación, un momento de debilidad. Bueno, pobrecito, yo tengo que orar por él para que cambie. A lo mejor Dios permitió esa situación para que yo ore por él y salve su alma. ¿Qué sé yo? Por eso yo nunca voy a devolver mal por mal, odio por odio, venganza por venganza, ojo por ojo y diente por diente. Diré como San Francisco de Asís, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, donde haya ofensa, tu perdón, Señor. Le pido a Dios Padre que les revele, le manifieste su rostro, que les envuelva en su amor. Le pido a Jesús, el único Salvador, que se siente en el trono principal del corazón de cada uno de ustedes. Que le dé la gracia de aceptarlo a Él, solo a Él, como el Salvador único, total, poderoso de su vida, como su Rey, su Señor. Y también le pido al Espíritu Santo que les arrope con su amor, que les llene el alma de gracia, su mundo interior de consuelo, de paz y de fortaleza, y todas las células de su cuerpo de salud. Que realmente esta conferencia, como decíamos, sea un encuentro con las tres divinas personas. Y en la breve oración que haremos después de las preguntas, ciertamente el Señor actuará, porque esta enseñanza la ha guiado el Espíritu de Dios y es para gloria del Padre, para gloria del Hijo y para gloria del Espíritu Santo. Amén. Les agradezco mucho su atención. Una vez más les pedimos disculpa por los minutos de atraso por cuestiones técnicas. Les quiero pedir que hagan viral la conferencia, transmítasela a todas las personas posibles, sobre todo que conocen. Algunos de ustedes son de otros países, no de Australia, nativos, ¿verdad? Pues por eso son de habla hispana. Transmítaselo a sus seres queridos y transmítaselo también a todas las demás diócesis de Australia. Esta conferencia pues la ha propiciado la diócesis de Adelaida de Australia, para los que nos están sintonizando y los que van a vernos en diferido. Si luego me envían al editar la conferencia, pues la subiré también a YouTube para que puedan verlo muchas más personas en el mundo. Les quiero mucho, Dios les ha puesto en mi camino. No es solo una fórmula, aunque sea a la distancia, anhelo lo mejor, la felicidad para cada uno de ustedes. Y les pido también, los que no lo hacían porque no me conocían tampoco, que me encomienden en su plegaria. Y creo que tenía 42 años, tomaron el dato de un, no tiene importancia, por supuesto, de alguna hoja ya un poco vieja. Tengo 47 años de ordenado sacerdote. Soy un sacerdote feliz, muy feliz, lo he sido siempre. Si volviera a nacer sería sacerdote. 2 veces estuve en Australia, en la diócesis de Melbourne, predicando hace unos años, ya hace unos cuantos años. Teníamos que ir a Adelaida, pues será para cuando Dios realmente lo quiera, y que esta diócesis, con este equipo de evangelizadores, que son también los que promueven el centro de paz también, que está surgiendo, de esto hablaremos un día cuando hablemos de la Gospa, la Virgen, la Reina de la Paz, pues sigan adelante evangelizando, no se desanimen nunca, porque el que está en ustedes es más grande que el que está en el mundo. Así que Dios les acompañe, les encomendaré también en la Santa Misa. Dios les bendiga. Amén. Vamos a ver ahora si han escrito algunas preguntas para que podamos en unos minutos responder las preguntas y luego concluimos con la oración. A ver, Antonio. ¿Las puede leer, A ver, padre? Jorge. ¿Quién habla? Soy Noé, padre. Noé, venga. Que Mira, sí, tenemos ahorita 2 preguntas.
A ver, La primera, padre, ¿qué opinión le merece el libro Mística Ciudad de Dios de Sor María de Jesús de Agreda? yo no lo he leído todo ese libro, pero claro, lo conozco. Espectacular. Evidentemente, nos abre un horizonte a lo que es el misterio de Dios y el misterio de la misma historia de la salvación que realmente nos eleva. Entonces, ese libro meditado, porque no es para leerlo de corrido, sino es para meditado y orado, nos lleva a un encuentro, a una cercanía mucho más grande con Dios nuestro Señor. Sí, gracias. Segunda pregunta. Bueno, la otra pregunta que tenemos aquí es, perdón, antes de que haga la pregunta, para todos los que están en la charla, hay una opción ahí para hacer preguntas que viene Q y A. Entonces ahí pueden agregar sus preguntas y aquí las vamos a estar leyendo. La segunda pregunta, padre. Bueno, dice, sabemos que existe el cielo, el infierno y el purgatorio, pero ¿qué es el limbo? Bueno, mira, la Iglesia nos presenta tres verdades que son dogmas de fe, que son los primeros que tú nombraste. O sea, existe el purgatorio, que es la purificación última antes de entrar en el cielo, porque sin santidad nadie verá al Señor, y el purgatorio no es eterno, o sea, tendrá un fin. Muchos de nosotros creo que iremos al purgatorio porque no somos tan santos. Tenemos que reparar también tantos pecados que hemos cometido. El infierno es eterno. Dios no manda a nadie al infierno. Son las personas que eligen ir al infierno y no quieren ir al cielo. Es un misterio, ¿verdad? Evidentemente. Y existe el cielo, que Dios nos lo regala cuando lo aceptamos y colaboramos con Él y aceptamos a Jesús como el Salvador y cumplimos pues sus mandamientos, ¿verdad? Con la fuerza que nos da la fe. El limbo, pues, no existe. No es que si uno cree en el limbo está faltando, no, pero no lo proclama la Iglesia. ¿De dónde sale la palabra limbo? Porque hubo autores hace siglos que pensaban de esta manera. En el cielo solo entran las personas que están en la gracia de Dios y al infierno van los que están en pecado mortal. Y se decían, ajá, y un niño que es abortado o un niño que nace y que no fue bautizado, decían ellos, pues no podría ir al cielo porque no está en gracia de Dios, porque nació en pecado original. Y no podría ir al infierno porque no tiene un pecado personal, la responsabilidad para que vaya al infierno. Entonces tuvieron como una especie de hipótesis. Bueno, probablemente habrá un estadio intermedio que no es ni cielo ni infierno, que lo llamaron el limbo de los niños. Hoy ningún exégeta, ninguna persona piense que un niño recién nacido, aunque no fuera bautizado, se va a perder. La misericordia de Dios es infinita. Tal vez los padres querían bautizar a ese niño si hubiera sido mayor. Y probablemente, esto lo pienso yo, no lo dice la Iglesia, Dios se le revelará a ese niño en ese momento y le dará la oportunidad de escogerlo de él para poder llevarlo al cielo. Es una opinión, ¿verdad? No más de eso. Pero Dios hará en su infinita misericordia. Pero, pues no creemos en el limbo. Ok, ¿otra pregunta? Sí, padre, tenemos otras 4. ¿Tenemos tiempo? Sí, dale. Ok, dice, ¿recomendaría a alguna de las 3 personas de la Trinidad para encomendar las oraciones dependiendo de la situación o encomendarlas a los 3? Yo les dije ya que ustedes cuando se dirigen ya a una persona de la Santísima Trinidad, ya se están dirigiendo a las 3. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es hacer lo que hace la Iglesia. Pedírselo al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Yo a veces me dirijo al Padre, me dirijo más a Jesucristo, que es el mediador, ¿verdad? El Salvador. Y me dirijo también muchas veces al Espíritu Santo.
Cada vez que un sacerdote va a proclamar el Evangelio, le pide al Espíritu Santo que limpie su corazón y sus labios para que pueda anunciar esa palabra. Jesucristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado para anunciar la buena noticia. Cuando uno empieza una conferencia, un retiro, tiene que hacer un trabajo, tomar una decisión, pues se le pide al Espíritu Santo que le ilumine con sus dones, ¿verdad? Que le ilumine con sus carismas. Es lo ideal. Cuando uno tiene una situación difícil en la lucha contra el demonio, pues le pedimos a Jesús que nos cubra con su sangre, que nos proteja con su sangre. Jesús dice, lo que pidan al Padre en mi nombre o a mí mismo en mi nombre es concedido. Así que sepan que si nos dirigimos a una de las personas, de las tres divinas personas, las tres divinas personas van a acudir también a ayudarnos. Cuando comulgamos, recibimos a Jesucristo en la Eucaristía, que está con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, también viene el Padre y viene el Espíritu Santo a nosotros. Pero claro, solo el Hijo de Dios se encarnó y es el Salvador porque derramó su sangre por amor a nosotros. Pero nos salvó porque el Padre lo envió y con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Pero hay que ser en este tiempo muy devotos del Espíritu Santo, que fue el gran olvidado. Ya les decía, la única manera de que cambien las personas es por medio del Espíritu Santo. Bien, no sé si doy la respuesta que realmente te gustaría, porque es lo que hago yo y es lo que creo en mi corazón. ¿Otra pregunta? Gracias, padre. Sí. Aquí tenemos otra pregunta. Yo creo que es parte de lo que estaba comentando ahorita, pero si tiene alguna sugerencia en específico, dice, bueno, padre, ¿cómo nos recomienda que oremos, recemos, hablemos al Espíritu Santo y cómo podemos explicarle a los niños el misterio de la Santísima Trinidad? Bien. Voy a empezar por lo último. No es fácil. Vean que yo traté de explicárselo a ustedes y les dije que es un misterio de fe, que solo nosotros lo creemos porque Dios realmente lo ha revelado. Y bueno, sobre eso se han puesto cosas tan, qué sé yo, una canción. Una canción tiene letra, una canción tiene música y una canción tiene ritmo, pero es una sola canción. Una hoja de trébol que tiene tres hojitas y es una sola flor, ¿verdad? Una sola matica. Pues el ser humano tenemos alma, tenemos mente, tenemos cuerpo. Antes algunos predicadores hacían con un pañuelo 3 nudos y decía es un solo pañuelo y son 3 nudos. Pero son cosas tan limitadas, tan pequeñas, que bueno, hay que decirle que Dios es trino, que es Padre, es Jesús, que es el que se encarnó y el Espíritu Santo, y sobre todo dirigirse a cada una de esas tres divinas personas. Eso es lo importante. Y ahora, con respecto a, ahora, miren, cualquier oración hecha con humildad, con fe y sin rencor, pidiendo cosas buenas, es agradable a Dios. Claro, había que dar aquí un tratado sobre la oración, pero le digo lo siguiente. Nosotros, cuando nos dirigimos a Dios, no solo vamos a pedirle, ¿entendido? Porque hay personas que cuando se dirigen a Dios solo es para pedir, pero no es para otras cosas. Nosotros tenemos que dirigirnos a Dios primero adorándolo y alabándolo. Eso es fundamental. Yo te adoro, yo te alabo, ¿verdad? Tú eres el que merece la honra, la gloria, la alabanza, el honor. Tú eres el Señor, tú eres el soberano. O sea, alabanzas y darle adoración al Dios uno y trino. Eso es el número 1. Número 2, escuchar a Dios, porque también escuchar es orar. La oración no es un solo monólogo, es también escuchar la voz de Dios. Número 3, pedirle perdón de nuestros pecados. La iglesia comienza la Santa Misa con un acto de petición de perdón de nuestros pecados, que el Señor nos limpie. Número 4, pedirle al Señor también gracias y favores. Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, las primeras peticiones en verdad dan gloria a Dios, nos identificamos con su voluntad y luego pedimos el pan nuestro de cada día, que no nos deje caer en la tentación y que nos libre del mal.
Entonces, podemos estar en la presencia de Dios haciendo eso. Primero, yo lo adoro, lo alabo, lo bendigo. Cuanto más lo adoremos y lo alabemos, mejor. Segundo, le pido perdón al Señor de mis pecados, de todo corazón. Escucho su palabra y luego también, pues le pido al Señor. Le doy gracias, que me faltó decir después de alabarlo, darle gracias por todo lo que el Señor ha hecho. Por ejemplo, lo primero que hago en la mañana cuando me levanto, te doy gracias por haberme creado, redimido, haber nacido en una familia católica, haberme hecho cristiano, haberme hecho salesiano, haberme hecho sacerdote, haberme hecho carismático, haberme hecho mariano, haberme hecho evangelizador y ahora mantenerme confinado aquí en España para poder evangelizar a través de las redes. Yo le doy gracias a Dios luego por todos los beneficios. Cuando uno alaba, adora y da gracias, se abren las compuertas de las bendiciones del Señor. Y también pedir, ¿no? Porque Jesús dijo, pidan y recibirán, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Ser imitadores de la Virgen en escuchar la voz y la palabra de Dios, su santa voluntad. Bien, pero si oramos, repito, con humildad, con fe, sin rencor en el corazón, pidiendo cosas buenas, es una hermosísima oración. ¿Otra pregunta? Ok, gracias, Padre. Dos más. Padre, ¿cree usted que pronto pueda haber un segundo Pentecostés? No solo soy yo el que cree que va a haber un Pentecostés. Conchita, una beata, ¿verdad? Mexicana, Almida, habla de un nuevo Pentecostés. Santos hablan de que va a venir un nuevo Pentecostés. El corazón inmaculado de María dijo en Fátima, y lo dice también en Medjugorje, de que su inmaculado corazón va a triunfar. Voy a decirles ahora, claro, esto sería una enseñanza de 1 hora y pico, lo que voy a decir ahora brevemente. Muchos piensan que antes de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Que no sabemos cuándo será, pero va a venir glorioso, todo lo verá. Va a suceder algo en la humanidad. Y ahora, esto sí lo dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Antes vendrá el anticristo, ¿verdad? Y para que venga el anticristo va a haber una apostasía, que es negar a Dios y negar las verdades de fe. Y entonces vendrá por un tiempo el anticristo, será vencido, evidentemente, como será vencido al final. Algunos unen la venida del anticristo cercana a la segunda venida de Cristo. Pero hay mucha gente, y hoy más que nunca, que piensan que va a ser mucho antes, o sea, que va a venir realmente antes, y dicen que va a suceder como una primavera de la iglesia, una especie de Pentecostés sacerdotal y para el mundo entero. Hay algunas personas, pero como me preguntan si yo lo creo, pues aunque son revelaciones privadas y la iglesia no nos obliga a creerlas, yo sí creo que va a venir una gran gracia del Señor. El mismo San Luis Griñón de Montfort hablaba también de un nuevo Pentecostés. Son santos que hablan de que va a venir un momento muy hermoso. Entonces, hay algunos que dicen que va a ocurrir lo siguiente. Incluso en Garabandal, y no es también otras personas, dice lo siguiente: Garabandal todavía no han sido aprobadas esas apariciones y nosotros respetaremos lo que la iglesia diga. Dice que va a haber primero un aviso que va a dar Virgen. En Medjugorje se habla de 10 secretos, tocaremos ese tema tal vez el último día. Va a haber un aviso que va a ser muy impresionante. El aviso consistirá en que más o menos unos 15 minutos, todos los seres del planeta Tierra recibirán una gracia de Dios, donde reconocerán cómo está su alma y qué sucedería si murieran en ese momento. Todo va a quedar paralizado en ese momento, en esos aproximados 15 minutos. Todo, quiero decir, un avión quedará paralizado en el aire, un carro quedará paralizado en la autopista, la máquina quedará paralizada. Bueno, es algo sobrenatural. Y Dios ahí le va a dar una oportunidad
a cada persona para que realmente se decida por el Señor y pida perdón de sus pecados. Probablemente va a ser una de las gracias más grandes de la historia de la humanidad por la misericordia de Dios. Segundo, va a venir luego un milagro muy grande, y va a quedar un signo. Va a quedar un signo en Medjugorje, va a quedar un signo Garabandal, que será visible, fotografiable, indestructible y que será del cielo. Va a llamar a conversión. Incluso van a haber milagros también de sanación y hasta resurrección de muertos probablemente cuando ocurra ese signo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que mucha gente se va a entregar a Dios. ¿Por qué? Por la gracia del aviso y del milagro. Y ahí vamos a tener como un nuevo Pentecostés. Y va a ser como el tiempo más maravilloso de la historia de la iglesia. Porque las personas que realmente queden ahí van a estar entregadas a Dios. Y luego vendrá un castigo, llamémosle purificación, para aquellos que no quisieron conscientemente, realmente aceptar al Señor. Eso hay unas revelaciones privadas, pero como me preguntó que si yo creo en eso, pues le digo que sí. Yo creo que vendrá un nuevo Pentecostés. Bueno, la última pregunta. La última pregunta es, ¿qué nos puede recomendar para responder con el bien cuando nos hacen el mal? Mira, Jesús nos enseña a orar por el que nos hace daño. La palabra de Dios nos quiere decir que no paguemos con la misma moneda, con el ojo por ojo, diente por diente, y que pongamos la otra mejilla. Primero, cuando alguien nos ofende, lo ideal es primero calmarse uno y dejar que el otro se desahogue, no responderle, no caerle no caer en su propio terreno que nos está provocando. Somos humanos y es difícil controlar la ira, ¿verdad? Pero lo ideal es eso, dos no pelean si uno no quiere. Segundo, interiormente estar orando ante el Señor. Y tercero, orar por esa persona. Y lo ideal es perdonarla en el mismo día. La palabra de Dios dice que no dure nuestro enojo más allá de la puesta del sol. Y si un día esa persona necesita de ti, ayúdala. Eso dice la Sagrada Escritura. Probablemente hay que pedir ayuda. Por supuesto que hay que pedírsela a Dios y a la Virgen para poder perdonar y entregar ese momento amargo que hizo esa persona. Solo con la oración podemos superar esa situación. Y bueno, devolviendo bien por mal, como dice Jesucristo, que solo sobrenaturalmente, por la gracia de Dios, lo podemos hacer. Muy bien, de nuevo, muchas gracias por su sintonía. Hágalo viral, mándeselo a otras personas, simplemente para que sea conocido y amado. Y bueno, esperamos que el próximo viernes, a la misma hora, sin atrasarnos, podamos tener también, son 4 viernes seguidos, 4 conferencias, ya tienen la propaganda hecha también. También pueden darle el link a las otras personas que de pronto hoy hubo un poquito de confusión, de problema, para que muchas personas más puedan también realmente participar en esta conferencia. Que Dios les bendiga ricamente. Hacemos una breve oración. Oh Dios, uno y trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Con todos mis hermanos, especialmente estos hermanos que viven en Australia. Yo te adoro, te alabo, te bendigo. Te doy las gracias por haberte revelado y manifestado como tú eres, como Trinidad, como comunidad de amor. Te doy gracias por haberme creado, redimido, hecho cristiano. Te doy gracias por mi familia, por la salud, por la vida, el trabajo, el alimento, el techo, por el misterio de la cruz, por los sacramentos, por la creación entera. Te pido perdón de mis pecados, por los méritos de Jesucristo, Padre, perdóname. Tu palabra dice que aunque fuesen mis pecados rojos como la escarlata, me vuelve blanco como la blanca nieve, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Perdóname y dame la gracia de perdonarme a mí mismo y de perdonar al que me ha ofendido. Padre, acepto ser tu hijo adoptivo
Cristo, acepto ser tu hermano, tu amigo, y también que tú eres mi Salvador, mi Señor, y soy coheredero contigo del reino de los cielos. Siéntate en el trono principal de mi corazón, Jesús. Y tu Espíritu Santo, acepto ser tu templo. Toma las riendas de mi vida, de mi mente, de mi voluntad, de mi consciente, subconsciente e inconsciente. Lléname, lléname. Y ahora te pido, Santísima Trinidad, que les hagas experimentar a todos los que están en contacto y a los que estarán luego posteriormente en diferido, que tú los amas, que realmente somos una familia en la tierra, familia de la Santísima Trinidad que está en el cielo, ejemplo de la familia de Nazaret. Haz que cada persona ahora, oh Dios, se sienta amada por ti, se sienta feliz, tenga esperanza, tenga sanación, tenga liberación, tenga ánimo, un río de agua viva, un río de vida. Gracias. Y que cada familia ahora se sienta también invadida de esta corriente de gracia y de amor de la Santísima Trinidad. Que podamos cambiar para gloria de tu nombre. Y otórganos, Padre, en el nombre de Jesús, por la acción del Espíritu Santo, lo que no sabemos pedir y tú sabes que necesitamos. De antemano te lo agradecemos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias. Ánimo a seguir siempre adelante con optimismo. Padre, muchísimas gracias por su excelente charla. Quedó una pregunta por allí, pero se la vamos a dejar para la próxima semana. Hágala pues. Y yo espero que hágala. ya la semana que viene tengamos más fácil la entrada, haya menos confusión. Es primera vez que nuestra comunidad hace esta charla por medio de Zoom. Entonces ya hemos venido aprendiendo. Yo espero que salga mejor la cosa. Hay otras personas que no pudieron entrar, ya las vamos a poder ayudar para que la próxima semana puedan ellos también participar en vivo. Muchísimas gracias a todos por entrar, por su paciencia. Esta enseñanza se le puede enviar también. Si ustedes me la envían editada, yo la voy a, como digo, la voy a mandar a YouTube para que mucha gente más la vea. Con mucho gusto, entonces se la vamos a enviar, Padre. Muy bien. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, pues. Gracias a todos. Buenas noches.